Buenos días, Susana Pomarollo. El caso de Lucas y Ronald. ¿Cuáles son las cuestiones éticas y legales involucradas en el caso? Todo profesional desarrolla sus labores en un marco de valores y ética, porque de su conducta va a depender el resultado de sus actividades profesionales. Si hablamos del dilema ético, estamos frente a la decisión del profesional para actuar de forma moralmente sólida en el conflicto de llevar sus acciones más allá de los límites de una legalidad y de una ética profesional. Así, el abogado debe en sus acciones brindar seguridad jurídica y tutela a quienes confían en él. Fluye de ello la conducta de Ronald, quien por su falta de profesionalismo al dar prioridad a sus labores distractoras, decide resolver los casos utilizando un aplicativo cuya autoría no le pertenece, el mismo que no ha pasado por todos los controles que lo lleven a verificar una certeza o rango de error. Pone en riesgo primero su puesto de trabajo y segundo el debido proceso de cada litis. En el aspecto legal tenemos el Decreto Legislativo 822, Ley sobre los Derechos del Autor. Se presume que hace uso de un dispositivo en forma ilícita. No es de su autoría, no es de su propiedad. Sin embargo, accede a este y hace uso y abuso, pudiendo infringir lo contenido en los artículos 18 sobre los derechos de autor de orden moral y patrimonial, 21 sobre la irrenunciabilidad de los derechos morales, 30 respecto del derecho patrimonial de uso exclusivo, 31 sobre el derecho de prohibir a terceros cualquier forma de uso de las obras sin autorización. Se presume también inmerso en el delito de acceso ilícito señalado en el artículo 2 de la Ley 396, Ley de Delitos Informáticos, por acceder de forma ilegítima a un sistema informático vulnerando medidas de seguridad o por el acceso excediendo el límite de su autorización. En el presente caso, es de aplicación al derecho informático y la informática jurídica. El derecho informático tiene por finalidad regular los efectos jurídicos generados a consecuencia de las diversas modalidades de los delitos informáticos y su consecuencia jurídica, tipificación, sanción. Este derecho, según Alfonso, es el conjunto de normas jurídicas que van a regular los fenómenos jurídicos que surgen del uso de estos recursos informáticos a través de terceros o por terceros. Sobre la informática jurídica nos dice Smith que es una disciplina que estudia el uso de los recursos informáticos a través del software y hardware para mejorar un proceso. Es decir, procesa la información tecnológica a través de un sistema operativo que almacena la información y optimiza y facilita su uso, sobre todo quienes laboran en torno de una administración de justicia. Si hablamos de una diferencia entre ambas, el derecho informático mediante sus principios y normas regula, vigila y sanciona el uso de la tecnología informática en la relación jurídica de los usuarios, y la informática jurídica se encarga a través de todas sus herramientas y técnicas, software, hardware, de implementar la automatización de los procesos a través de sistemas y canales digitales, de información, de acceso y de uso, en beneficio de la ciudadanía y de las entidades públicas y privadas, siempre cuidando la protección de los datos. Respecto del caso de Lucas y Ronald, se aplican ambos conceptos, todas las que conforme ya hemos entregado se presume la realización del delito de acceso ilícito tipificado en la ley de delitos informáticos y de la violación de los derechos del autor o de la propiedad, porque accede y hace uso y abuso del dispositivo creado por Lucas sin su autorización, manipulando además los sistemas de seguridad. Se presume también la aplicación de la informática jurídica, dado que en este proceso judicial o en estos procesos judiciales, todo ello se encuentra digitalizado y es llevado por los juzgados en sus plataformas digitales. Por ello, tanto Lucas y Ronald han hecho uso de esta plataforma, inclusive para notificar electrónicamente a la casilla de los abogados, ¿no? Y ellos también han estado inmersos dentro de la informática jurídica al haber hecho uso de estas herramientas digitales. Según el caso planteado, ¿cuál es el impacto de las tecnologías en la práctica jurídica? En nuestro país tenemos el manejo de gobierno digital cuando se dio el decreto legislativo 1412, cuya implementación se agilizó con la presencia del COVID-19. El artículo 1 de esta norma señala que el gobierno digital busca la gestión y manejo adecuado de la identidad digital, servicios digitales, seguridad digital, ¿no? Y el uso transversal de las tecnologías digitales en la prestación de los servicios por parte de las entidades de la administración pública, ¿no? Promoviendo la digitalización de los procesos, usando las herramientas tecnológicas y asimismo, con todo ello, debe brindar seguridad a los ciudadanos, principalmente en la tutela de los derechos fundamentales.
Si bien este procesamiento, esta digitalización es efectiva, es innovatoria, se debe tener mucho cuidado en la adecuación de las normas, o perdón, de las herramientas, porque se debe minimizar el margen de error en su uso. Con el acontecimiento de la implementación de las plataformas digitales en SUNAT, Indecopi y el Ministerio Público, surgieron diversas inconsistencias al usar la mesa de parte virtual. La optimización se llevó a cabo para salvaguardar la información de los usuarios a través de muchas actualizaciones y supervisión. Fluye de lo anterior que el uso de la tecnología no es sinónimo de éxito ni de certeza. Requiere siempre de una mejora de actualización para limitar sus riesgos en el uso, ¿no? Y sin dejar de lado que todas estas plataformas de una forma u otra deben de salvaguardar la integridad, por ejemplo, del litis dentro del marco del debido proceso. En el presente caso, puntualmente sobre el uso de la tecnología en la resolución de los procesos, nos encontramos frente a un dispositivo que pretendió ser usado sin control de calidad, sin autorización de su autor, para resolver los procesos sin mayor fundamento que aquello que dirigía la citada herramienta digital, poniendo en riesgo el destino de las partes involucradas en cada litis y el destino de la probidad del juzgado y sus integrantes, siendo el resultado el impacto desfavorable de la apelación de todos los procesos, probablemente por la presencia de vicios procesales y por la falta de supervisión de Lucas sobre el trabajo de Ronald, arriesgando el destino de los casos y comprometiendo su ética profesional. ¿Cuál es la importancia de la autodeterminación formativa? Con ello nos referimos al derecho de protección de los datos personales, en cuyo sentido el titular de ellos será quien decide, controla y autoriza su uso, teniendo información y control sobre esto que le concierne. Tenemos la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, cuyo objeto que señala el artículo 2 es garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos personales, conforme cita el numeral 6 del artículo 2 de nuestra Constitución, en base al respeto del tratamiento adecuado de los datos almacenados o no en alguna herramienta tecnológica. El titular tiene derecho a controlar la información registrada o almacenada en una base de datos, archivo, ya sea que lo manejen terceros o proveedores informáticos. Inclusive en mérito a gestiones administrativas o procedimentales que están dentro de instituciones públicas, debe de preservarse la información competente a su persona. Se debe evitar su manipulación y difusión, sobre todo si no hay un consentimiento previo. Por ello, el artículo 3 de la ley señala que la protección abarca la información contenida o destinada a ser contenida en bancos de datos personales de uso de la administración pública y o privada. En este caso, Ronald, sin el consentimiento de las partes inmersas en cada litis, accede a sus datos a los cuales debió acceder para resolverlos de manera convencional. Sin embargo, accede a esos datos y los utiliza para probar un dispositivo tecnológico, el cual también contiene información que manipula sin la autorización expresa de su propietario Lucas, poniendo en riesgo la seguridad jurídica de cada proceso, toda vez que por estar distraído en el cumplimiento de sus obligaciones laborales, busca de forma errada la solución rápida de la resolución de estos casos, dejando de lado los principios de ética y moral profesional. Muchas gracias.